Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente, un nuevo video, una nueva semana. Espero que hayan tenido una excelente semana, bendecida por nuestro Padre Celestial. Hoy les traigo una palabra inspiradora, una palabra de renuevo a tu vida, una palabra dirigida, y así como lo dije anteriormente, que va sobre la inspiración. Aleluya. Esta palabra se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 en adelante. La vamos a leer en el nombre del Señor Jesús y dice así: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en el 17, para confirmar algunas cosas, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Oh, maravilloso este maná del cielo que has derramado en esta tarde, Padre Celestial. Voy delante de tu presencia, mi Señor Jesucristo, para que inspires, Señor, esta predicación, esta palabra que has puesto esta semana, todos estos días. Has ido moldeando, Padre Celestial, me has ido dando ejemplos en oración, a través de la palabra, de predicaciones, Padre Santo, para tenerla complementada y perfecta para ti, mi Señor Jesucristo. Así también toca, aleluya, en esta hora, esos corazones, Padre Celestial, aquellas personas que necesitan escuchar palabra de Dios, que necesitan volver a ti, Padre Santo, para tener nuevas fuerzas, para tener esperanza, y que tú seas esa inspiración en sus vidas. Derrama de tu aceite, Padre Celestial, para que de mis labios salgan palabras dulces y palabras perfectas a través de tu Espíritu Santo, y no palabras mías, Señor Jesucristo, ni de la carne. En el nombre del Señor Jesús, Padre Celestial, todo te lo he pedido por tu gracia y tu misericordia. Y sigo orando en esta tarde, en esta hora que voy a dar tu palabra. Amén. Oh, maravillosa y poderosa es su palabra. Un manjar, un maná del cielo que va derramando nuestro Padre Celestial, y siento su presencia. Aleluya, el mundo no siente nada, el mundo son como robots. Pero lamentablemente sus vidas se caen a pedazos. ¿Por qué? Porque va de la mano con esto que dije acá en el versículo 16 de 2 de Timoteo. La inspiración tiene que ser directamente de Dios, directamente desde el Espíritu Santo, desde el Padre. Aleluya. Porque cuando tu inspiración es directamente traída del Padre, todo lo que hagas será para bien. Si bien es cierto, la carne siempre va a querer desviarse del camino, siempre va a querer pecar o debilitarse, pero cuando tú sabes que la inspiración ha venido de parte del Padre, todo lo que tú hagas, esto va en correlación con las decisiones, con la toma de decisiones. Si tú eres alguien corporativo, si tú eres alguien que tiene un cargo importante, si eres dueño de negocio, si tienes una familia numerosa y estás debilitado, te despidieron del trabajo, estás con un pie adentro y un pie afuera de la iglesia, si tienes un ministerio y estás debilitado, que el Señor sea tu inspiración en esta hora. Aleluya. Aisaira Mahaya, Alibasaya, Kubaramaxia, Didalari Mahi, Dalayahia, Dukrandi Gari, Aidali Karemahi, Dukrandi Saidali Karibaxayahia, Dukrandi Dali Aramah Alibahi, Daramaxi, Dukaradi Gali, Arimahi Dalayahia, Dukrandi Zali, Dukara, Idarimahandi Kalayahia, Duksaya Ia, Mexiaha, Lukaramahi Dali, Dukrandi Kara, Idalayahia, Rimaxali, Ukari Baxayahia, Dukrandi Kara, Dirama Isai Karaya, Idalayahia, Dali, Kuramai Sai, Dukrandi Kara, Disai Dali, Ukrandi Karayahia, Didalayahia, Isai Darayai, Dalayahia, Kuramahali, Da Insai Dali, Didara, Duramahandik Dali, Dukrabi Kalayahia.
Ubdalaya guía, remajandi kalaya guía. Ubdakara, idala mikara, dubari baki, dali sakri balaya guía. Dikarabi kara, idali, dukrabi saidalaya guía. Ukaramahia, umexiajalukara, dizali karamahia, disaya hidalaya, gibara, dukaram dikali ramasi, dubaraba hidali, ukari vaksaya hia dikara, di ala di ramahi dalai karamahidali, sahingari, dukari bag idali karamahia, di dalaya hia. Amén. Aleluya. Para traducirte un poco lo que me decía el Espíritu Santo a través de esta lengua poderosa. Que tus pies no toquen el azufre. Que tus pies no toquen por lugares desiertos y sombríos. A que tu mente y tu corazón vayan conectados con el Espíritu Santo. A que tu vida salga del dolor que tienes. A que tu vida no ame lo superficial de la tierra, sino que ame, aleluya, lo eterno de Dios, lo que te lleva al camino agradable, lo que te lleva, aleluya, a la vida eterna, no a la condenación. No es fácil, amigo hermano, este camino. No es fácil, aleluya, cuando pasas por enfermedad, cuando pasas por escasez, cuando pasas por un sinnúmero de cosas, personas que no entienden tu dolor, personas que no entienden, aleluya, tu fracaso. Pero todo eso, ese fracaso y ciertas situaciones que han pasado en tu vida, en tus negocios, en tu trabajo, en tus estudios, en tu profesión, en tu alimento, en la toma de decisión con tu familia, todo tiene que ser inspirado por Dios, porque si no traerá consecuencias a tu vida. Aleluya. Son muchas cosas que el Señor muestra mientras uno está haciendo estas predicaciones. Aunque personas no lo crean, aunque personas no lo practiquen, aunque personas te vituperien, te quieran herir, te quieran menospreciar, te quieran aplastar, como esa hoja seca de otoño, como esa hoja que se cayó, como esa fruta que cayó madura y que nadie la rescató de la tierra. Y muchos pasan y la aplastan, pero incluso aplastándola, esa fruta tiene un fruto adentro. Aleluya, un fruto que seguirá dando nuevos frutos, pero tienen que ser frutos para bien, frutos de vida eterna, frutos, aleluya, que sean inspirados por Dios. Tu palabra tiene que ser inspirada por Dios. Todo lo que ves tiene que ser inspirado por Dios, porque cuando tu inspiración no viene de Dios, tomarás unas decisiones horrorosas, unas decisiones siniestras. Ayer en la madrugada, el Señor trajo a mi mente una persona X que conocí cuando estudiaba ingeniería. No daré muchos detalles. Y era una persona preciosa. Y de repente veo su perfil, porque no me acordaba el apellido, y ya fui a un correo. Y de repente la busco por Instagram. Y después me pongo a buscar en internet cuál ha sido su crecimiento. Estamos hablando de unos 5 o 6 años atrás, o hasta 7 puede ser incluso, más o menos, aproximado entre 5 o 7 años atrás. Y de repente empiezo a ver todo lo que ha escalado. Era una persona que sí tenía un buen pasar, una buena estabilidad femenina. Y de repente me pongo a ver todo lo que ha escalado. Y fue terrible para mí cuando empecé a ver todo el nivel
que ha escalado, pero para la oscuridad. Todo el nivel que ha escalado en cosas terribles, pero para la oscuridad. Quedé con la boca muy abierta, porque me acordaba de aquella persona de hace un tiempo, y así me acuerdo, y no es que yo me acuerde, es que el Señor me muestra. Así me pasó con personas en redes sociales, amistades de otros países, Europa, Asia, Centroamérica, Estados Unidos, de muchos países, diversos países, desde el más extraño que conozcan hasta el más conocido, para no entrar en muchos detalles. Y es terrible, es doloroso, porque puedo entender algunas cosas y no voy a entrar en detalles, pero cosas muy fuertes que me mostró el Señor. Y ahí tú tienes que tener esa profundidad de Dios en tu intimidad con Él, en esa oración profunda y genuina, que aunque estemos adoloridos, aunque estemos enfermos, aunque estemos debilitados, aunque nos hayan hecho pedazo en el día, tanto cristianos como no cristianos, personas cercanas o personas lejanas, tienes que doblegarte delante del Padre, y Él sacará toda esa raíz de amargura, todo ese dolor que se acumuló durante el día. Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, Dios está vivo, Dios te escucha, Dios ve tu vida y también sabe tus pensamientos, lo que alojaste en el corazón. Por eso la palabra es tan profunda y maravillosa. Por eso cada paso que tú das, cuando lo das inspirado por Dios, todo lo que salga de ti será bueno, dará buenos frutos, serán, aleluya, de inspiración para otros. Daré ejemplos. Por ejemplo, en mi caso, cuando me tocó mandar siendo tan joven, teniendo poca edad, pero yo traía una inspiración en la carne que era mi padre, porque lo vi y cómo se sacrificaba para tenernos bien cuando tuvimos una buena estabilidad, porque también estuvimos en el hoyo, también estuvimos arriba, abajo, al medio, en todos lados. No siempre vas a estar bien, no siempre vas a estar con la flecha hacia arriba, como esos gráficos alcistas y maravillosos donde las velas verdes y las velas japonesas, en el análisis técnico se ve todo maravilloso, se ve todo próspero, pero llegan momentos en que la economía se puede debilitar y se debilita, como pasó, ustedes saben, en el año 2019 al 2022, más o menos vamos a hablar, porque después YouTube castiga. Ya me ha enviado correos de cosas y claro, uno sabe la manipulación que tiene Satanás en las redes sociales, en YouTube, en las grandes compañías, en Meta, en Microsoft, IBM, Coca-Cola y así tantas otras, Nike y un millón, que uno sabe toda la raíz que trae aquello. Y mi padre fue mi inspiración cuando me creía arrogante y yo no era nada. Era mi padre el jefe, era mi padre el que mandaba a muchas personas, a demasiadas personas, más de centenares, eran miles o casi 1000, algo así, pero era mucha gente en Rancagua. Y él era mi inspiración en ese momento. Cuando tú eres niño, tú tienes que tener una inspiración, pero que esa inspiración, así como algunos tienen ídolos, pero no puedes tener ídolos porque sale la palabra, no puedes idolatrar a nadie, pero que esa persona que te está criando, en este caso mi padre, era evangélico, después se salió, después volvió y así andaba, pero mientras fue cristiano y salvó muchas almas, sanaba, libertaba,
hizo muchas cosas y él fue mi inspiración. Todavía hay cosas que me han servido de él, sobre todo cuando me decía la humildad. Sé humilde, sé aterrizado para tomar decisiones. Yo como les he dicho en otros videos, habían semanas que ni lo veía. O a veces lo escuchaba porque yo a veces me acostaba muy tarde. Siempre tuve eso de ser noctámbulo. Y yo lo escuchaba. Porque como él era el jefe de toda esa compañía, y después fue de esa y de otra, pero que era de la misma asociación, entonces tenía un cargo de peso. Habían veces que lo veía muy cansado, como otras veces cuando necesitaba hablar con él, pero él estaba a cargo de todo. ¿Y por qué entrelazo esto? Porque esa inspiración que lo llevó a tomar ciertas decisiones, algunas para bien y otras para mal, las buenas decisiones que tomó, inspiradas en Dios, lo llevaron a hacer grandes cosas en todo ámbito de su vida. Pero cuando tomó malas decisiones, gente lo traicionó, gente lo quiso aplastar, y mi padre se debilitó, mi padre se descarrió, mi padre se fue al mundo y empezó a hacer lo que quiso, y su vida se empezó a caer a pedazos. Aleluya. Por eso tú tienes que tener una inspiración, pero que sea genuina del Padre. Y para eso, ese hilo tan fino que se puede cortar con una tijera, por dar un ejemplo, cuando tú tienes una inspiración que viene del Padre en la toma de decisiones, en la compra de algo, incluso en lo que comes, cuando sea genuina, va a ser de Dios. Pero para que tú tengas, aleluya, el discernimiento de aquella palabra, de aquella decisión, de aquella voz que estás escuchando en tu mente, que a veces puede ser incluso en el lado incorrecto, porque el Señor hace como Él quiere, de la manera que Él quiere. Puede tomar hasta alguien malo para darte un consejo o darte la palabra que tú estás esperando para tomar esa decisión. Pero tiene que ser inspirada en Dios. Cuando tú vas en esa profundidad con Dios, cuando tú vas en esa oración genuina y profunda, cuando tú hablas todo el día con el Padre, y yo siento el poder del Señor en mi vida en esta hora. Aleluya, porque estoy hablando de mi Padre y lo estoy haciendo genuinamente. Lo estoy haciendo porque sé quién es mi Padre, sé quién es Dios, el que todo lo mueve. Aleluya. El mundo no lo entiende. El mundo está fracturado en sus delitos y pecados y en muchas cosas que cuando su inspiración, cuando dicen mi inspiración es esto, lo otro, tal persona, tal libro, pero cuidado con lo que lees, cuidado con lo que ves, porque de esa manera vas a sufrir ataques. Y me ha pasado, amigo, hermano, de repente estoy en el Instagram o en YouTube y estoy viendo una predicación, de repente salta un comercial y sale alguien que está bien vestida, vamos a hablar del sexo femenino en este caso, y me recuerda a alguien del pasado, alguien con la que estuve, que tuve algún pololeo, una relación, o alguien que conocí, y al tiro se vienen esos pensamientos. Pero casi siempre son pensamientos para pecar, pensamientos del recuerdo, pensamientos del viejo hombre, pensamientos de las malas decisiones que fueron inspiradas por Satanás y no por Dios. Y te lo digo con fundamentos, porque muchas de las decisiones que tomé no fueron inspiradas por Dios. Y en momentos lo sabía, pero a veces abrazamos el mal para tener algo efectivo en el momento, pero es emocional. Y todo lo que tengamos, como se dice, hambre para hoy, no, perdón, ¿cómo es? Pan para hoy y hambre para mañana. Cuando tú tomas esa clase de decisiones,
tienes que ver que esa inspiración no fue de Dios. Aleluya, como hay personas que se inspiran en el mal. Los tatuajes, la música, las escrituras, lo que haces. Si eres dibujante, si eres alguien que hace cuadros, todo, si tú buscas en redes sociales, si tú buscas en internet, cómo muchos logran ese poder adquisitivo, cómo han logrado esas grandes compañías que se mantengan a flote, no es precisamente de parte de Dios, aunque ellos ocupan a Dios. Pero yo los miro al tiro, cada vez me gusta ver lo del emprendimiento, lo de personas que eran corporativas. Ayer mismo estaba viendo una persona que fue como el más grande en cargo corporativo de Coca-Cola a nivel, vamos a hablar de Norteamérica, pero de México hacia abajo vamos a hablar, y Centroamérica, Sudamérica. Era como el más importante, uno de los más importantes. Y varias cosas cuando él hablaba me hacían sentido, pero me causaban ruido a la vez. ¿Por qué me hacían sentido? Porque dijo que era uno de los 21 que iba a subir de nivel, pero no tenía vida. Y contaba que él, aviones privados, todo le pagaban, casa, comida, sus alojamientos, era todo perfecto. Y yo me acordaba de mi padre, cuando era el jefe máximo de esa compañía, y no tenía vida. Fumaba, tomaba, y nada, ¿cuánto se podría decir? No tenía una vida genuina. Su vida ya no era de él. En las madrugadas, si sonaban las alarmas, como tenía todo conectado a él, a su celular, tenía que venir un taxi, tenía que partir, y a veces ya no volvía. Y eso era a veces muy repetitivo. Entonces hay muchas cosas profundas que te causan ruido, pero cuando tú has estado de ese lado, en este caso por mi padre, y también cuando fui jefe, cuando me tocó mandar personas, tú no tienes vida. Y mientras más alto llegas, peor para ti, no tienes vida. Yo veía personas, a veces les contaba de mi padre, porque los veía como estaban, y cansados, con ojeras, más delgados o más gordos, porque depende del organismo. No pretendas en una dieta bajar 10 kilos y después no subir 20, porque es tu organismo. Hay muchas cosas, y así mismo pasa en la iglesia, adentro de los caminos del Señor. Grandes empresarios que a través de las ofrendas y los diezmos se han hecho millonarios, con jets privados, con tremendas mansiones, y un pueblo que se está muriendo de hambre, que no tiene ni siquiera un par de zapatos, y que van con los zapatos rotos, le ponen cartón, le clavan clavos o tachuelas a sus suelas. Ustedes saben de lo que les hablo. O cuántas personas en esta hora van a ver el testimonio propio. Porque lo que estoy diciendo es porque veo lo que el Señor me muestra. No solo, aleluya, de mi boca. Porque cuando tú sabes que perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores, todo lo que digas y lo que hagas será para bien. Pero esa inspiración que viene del Espíritu Santo, esa inspiración que viene del Padre, tiene que ser genuina. Y para que sea genuina, tú tienes que estar en constante ayuno, en oración, profundizando en la palabra, profundizando en el don, de día y de noche, no solo por minutos. No bajes la guardia, porque Satanás te va a comer con zapatos. Y te lo digo porque tuve esta semana muy seco, me sentía extraño. Y puedo entender de dónde vienen los ataques y de qué tiempo han venido. Personas extranjeras que me atacan, brujos que me atacan, en esta ciudad que me atacan. Y claro que me han llegado algunos dardos. Porque cuando hieren a tu familia, cuando hieren a las personas más cercanas que tienes,
Tú también te debilitas de alguna manera. Pero cuando tú sabes que las armaduras de Cristo están bien puestas en ti, todo será para bien, incluso aquellos ataques, porque esos ataques te fortalecen en el espíritu. Si bien la carne se hiere, si bien la carne, aleluya, se puede desgastar, se puede debilitar, puedes estar más delgado, puedes estar más gordo, depende de los casos, pero no esperes que seas igual al otro. El Señor ha dado diferentes ministerios, diferentes formas de cómo llevar el evangelio, cómo llevar tu cristianismo y no perderte, sino posarte en la roca y en aquella roca que te llevará hacia la vida eterna. Esto no es como nosotros queramos, como nosotros pensemos. Aleluya, y hay cosas que puedo decir lamentablemente, porque en la carne, claro que quisiéramos ir siempre acelerados y obtener cosas aceleradamente, pero es el tiempo de Dios, porque cuando es en el tiempo de Dios y tienes cautela, tienes paciencia y tus decisiones son inspiradas por Dios para que puedan ser de bien, todo, aleluya, será perfecto, pero en la voluntad del Padre, en la voluntad de Dios. Incluso los alimentos que ingiero son inspirados por mi Padre, porque cuando como cosas que Él me dice no lo comas o no lo comas en exceso, porque todo podemos probar en la tierra, pero tú tienes que saber cuáles cosas te van a hacer bien y cuáles cosas te van a hacer mal. Eso lo digo transversalmente y lo digo en todo ámbito de la vida. Tú sabes de lo que te hablo. Aleluya. Hay muchas cosas que son inspiradas por el Padre a través del Espíritu Santo, pero cuando son inspiradas por la oscuridad, por Satanás y sus séquitos, tú vas a ver que en el momento vas a obtener grandes beneficios, pero él, cuando pase el periodo de prueba, te va a empezar a pedir a tu familia, te va a empezar a pedir renovar esos pactos, y si no tienes familia o esa familia no la amas como Él espera, Él lo va a saber, porque Él tiene cierto poder y Él te puede dar dinero, te puede dar salud, pero después te va a quitar tu alma. A Él no le importa lo que te está dando, porque Él sabe que al firmar tú estás entregando tu alma, y eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él ataca, eso es lo que Él roba. Aleluya. Te roba tu salud, te roba tu familia, te empieza a meter una y mil cosas. Aleluya. Y lo digo con autoridad porque siento el poder de mi Padre. Ustedes saben, los que viven en el Espíritu, lo que se siente cuando hablas con la autoridad de Dios. Pero cuando hablas debilitado, cuando habla tu carne, tus palabras serán debilitadas, serán fracturadas, serán como el polvo, se harán nada. Aleluya. Pero cuando tú sabes que hablas de parte del Padre, de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, que hizo tanto el cielo como la tierra y debajo de ella, y que mantienen un equilibrio este globo, no como algunos piensan en su ignorancia todavía, que me parece atroz, que del Big Bang se hizo los planetas y la Tierra, la ignorancia más grande, hasta los científicos lo han dicho, la ignorancia más grande. Los que dicen que la Tierra es plana o que pretenden llevarlo a ese ámbito, así como en algún momento lo pensó Cristóbal Colón o algunos que colonizaron esta tierra, vamos a hablar de América, que pensaban que después de cierto lugar venía como un abismo. Y claro que no se equivocaban en el espíritu, pero como su mente estaba turbada, tomaron malas decisiones, se fueron por caminos que no se tenían que ir. Esto se me viene inspirado, aleluya, tanto por mi carne como por Dios, porque Él me muestra cosas, incluso cosas muy profundas que no puedo hablar, porque hay gente que no entiende y te pega palos después porque no lo entiende. Pero sí entienden cuando una bruja, cuando una tarotista en la televisión habla del horóscopo,
Cuando sabiendo que todo eso es maldición, todo eso va a acarrear cosas y tú lo ves y lo crees. Pero prefieres creerle al mal. Prefieres creerle a alguien que va a quitar una parte de ti para entregársela a Satanás. Que te pide ropa, que te pide que tomes un café para ver la taza, para ver, aleluya, esa baraja, esas cartas. Y te está quitando tu energía, te está quitando una parte de tu alma. No sabiendo que ella también se va a ir al infierno. Que el Señor reprenda en esta hora en el nombre de Jesús todo lo que opera para el mal y que en algún momento operaban en el bien. Aleluya. Pero ahora desviaron su camino. ¿Por qué? Porque Satanás te da dinero, te da fama, te da muchas cosas. Pero ¿qué sacas ganar todo en la tierra? ¿Cuántos predicadores han hablado esta palabra cierta? ¿Qué sacas ganar todo en la tierra cuando perderás tu alma, la que pagará por la eternidad? Esta vida es muy corta, es un trazo muy corto. Aunque viva 100, 120 años, es muy corto. Lo vas a ver como largo. Claro que a veces vemos largo aunque tengamos poca edad o harta edad. Porque a veces hay gente que te va a querer hacer pedazos, que te va a querer denostar, te va a querer humillar. Pero cuando tú sabes, aleluya, que el Rey de Gloria, que murió en la cruz, el que envió a su Hijo, a su único Hijo, como lo dice en Juan 3:16, murió, pero Él venció la muerte. Él venció las tinieblas. Aleluya. Y ahora está con su Padre, reinando en gloria y majestad en el tercer cielo. Y nos ayuda. Él intercede por nosotros delante de Jehová. Porque Jehová no es un juego. Algunos se dan con el derecho de escupir, de hablar que tu Dios y todo, no sabiendo que Jehová, ni siquiera un pensamiento ni nada, te puede hacer pedazos, te puede hacer nada. Pero mucha gente tiene la boca muy suelta. Y eso que hablan es inspirado por la oscuridad, es inspirado por el mal. Nada de lo que hacen inspirados en el mal va a perdurar. Pueden darse cuenta las personas que han muerto en estas fechas, en estos meses, personas importantes, de la manera que han muerto, incluso otros para ser callados. Ayer mismo veía un pastor en redes sociales que pedía a Trump. Algunos están viendo a Trump como un Dios. Cuidado, que ese personaje no es Dios. Cuidado. Y así tantos otros no son Dios. Cuidado con aquello. Pidiendo por favor, casi suplicando, porque en Nigeria están matando a los cristianos, a los predicadores. Y él decía, pero ¿por qué no hay aquí uno del Islam o uno hinduista? Porque sabemos dónde está la verdad. Sabemos esta palabra es la verdad. Sabemos que cuando la palabra entra en tu vida y te inspiras a través del Espíritu Santo, a través del mismo Dios, todo tu pensamiento, todo tu ser estará conectado con Él. Y esa inspiración te llevará a siempre hacer el bien, a ofrendar, a diezmar, a ayunar, a leer la palabra, a orar en profundidad. Donde la flojera a veces inunda, pero cuando tú estás inspirado por Dios, tú sabes que tienes que entregarle, aleluya, una o varias horas del día a Dios, tanto de día como de noche, y todo el día clamar, estar constantemente, Padre, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Así lo hago, aunque a veces no tenga fuerzas, aunque a veces, aleluya, duerma a ratos en el día. Pero el Señor es mi inspiración espiritual, profunda y completa. Si bien mi Padre me dejó esos cimientos,
porque es la obligación de los padres, por decirlo de alguna manera, porque uno llega a esta tierra. Pero si ellos no son inspirados por Dios, vas a tener fracturas. Ahora me queda mi madre. Ella me inspira, me da consejos, me ayuda de una y otra manera para no equivocarme en este camino. Porque muchas veces, como dice la palabra, parafraseando, que pensamos que nuestros caminos van bien, pero nuestros caminos van fracturados. Y el problema es que son caminos de condenación, caminos de muerte. Aleluya, primero en carne, pero luego será la condenación eterna y tu alma pagará. Aleluya. Hay cuántos ejemplos, cuántas personas que leen la palabra y no la entienden, cuántas parábolas que no pueden descifrar porque su mente y su raciocinio está fracturado, ha sido cegado su entendimiento, y una y otra vez se cumplirá la palabra. Así lo hizo con Faraón, así lo hizo con el pueblo rebelde de Israel, y ni uno quedó. ¿Cómo se abrió la tierra y los tragó? ¿Por qué? Porque blasfemaban contra el Espíritu Santo. No pienses que si hablas, aleluya, pestes, o le empiezas a pegar palo a tu ministro, a tu hijo espiritual, a tus hijos, a tus ovejas, no tendrás consecuencias, porque sí hay consecuencias. En el momento no, si Dios le place, pero siempre va a haber una consecuencia. Vean todo lo que pasa, vean cómo el Señor una y otra vez le está haciendo pagar a Rusia y no ha querido poner su mano más fuerte, porque siempre hay un propósito. Pero todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser en esta tierra, y más vale ir inspirados por Dios para que lo que hagamos no se fracture. Tus decisiones, tu mentalidad, todo lo que es tu ser. Aleluya. Hay cuántos ejemplos que tengo de personas que se inspiraron en el mal y pagaron por aquello, personas cercanas y lejanas, cómo murieron con casi color carbón, porque Satanás te empieza a envejecer, empieza a cambiar tu color de piel. No piensen que esas mujeres o esos hombres de poder, entre comillas, en la tierra, ¿por qué cambiaron a morenos? Hay personas que incluso preguntan, pero es cosa que los mires y te haga sentido lo que estoy hablando, y vas a poder conectar aquella palabra. Satanás te empieza a hacer pedazos, te empieza a quitar partes de tu cuerpo, y al final mueres, pero te condenas, porque el Señor también se harta de aquellos hijos rebeldes. Por eso no pienses en debilitarte o devolverte, porque ustedes saben, aquellos que miraron para atrás, aquella mujer y los que miraron para atrás y se convirtieron en estatuas de sal. No tomes esas decisiones inspiradas en tu carne, inspiradas en cosas que hicieron otros. Muchas cosas se ven en redes sociales, muchos emprendimientos que vienen de Satanás. ¿Cómo no te calza, aleluya, que una persona en un año se haga millonaria? Ni siquiera en el pasado las personas que obraban en bien obtuvieron esas ganancias en un año, en 6 meses. Yo ayer veía, no entraré mucho en detalle en aquello porque siempre, como les digo, me gusta ver de emprendedores cómo tuvieron esa fama, esa riqueza, esas propiedades, y siempre una que otra hablan de Dios, pero no es precisamente Dios, es su Dios, que es el Dios Satanás. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús y aplaste a él y a sus séquitos. Aleluya. Porque todo lo que hacen es para mal. Cuántas cosas y plataformas que ocupas, que te tiene ahí dando vueltas con juegos y cosas, y son de Satanás. Ahí no se mueve Dios, y Él me ha ido descifrando cada una de aquellas cosas. ¿Para qué? Para que todas las decisiones que tome sean inspiradas por Dios. Aleluya. Una mujer X ayer hablaba, no, que llegué acá a Chile, hice estos negocios, bla, bla, bla. Es de nacionalidad peruana, pero ya ahora tiene doble nacionalidad, es chilena, pero peruana chilena. Y de repente empezó a hablar, no sé cuánto, ya llevan millones de dólares.
Y yo le digo, Padre, muéstrame los pactos, ¿dónde los tienes? Y me dice, mírale las manos. Y le miro y le digo, ok. Y yo le digo, pero tiene algo más que brilla raro. Y me dice, eso también. Yo le digo, ok, me calza. Y no es primera vez, son muchas veces. Y todo en mi mente, para que ni siquiera los ángeles, ni séquitos que puedan estar cerca, porque recuerden que en el espíritu no hay distancia. Ellos pueden estar a miles de kilómetros, pero están en ese momento y anotan todo lo que haces, todo lo que dices. No pueden ver tu interior, por eso tienes que tener una forma y técnicas para ocupar, para que así no te puedan escuchar y tus siguientes pasos a seguir sean inspirados por Dios a través del Espíritu Santo, el Consolador. Aleluya. Y para reforzar algunas cosas más, aquí tengo una palabra que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Y eso todavía sigue sucediendo. A mí me inspira el Espíritu Santo cuando tengo que dar una palabra fuerte, pero para darla me prepara, porque no todos están preparados, no todos están en ese momento exacto que tú vas a llevar la palabra, no están preparados para escucharla muchas veces. Y algunos te van a escuchar, pero tú ves en su mirada, en su semblante. Y cuando tú tienes esa interacción y esa profundidad con Dios, inspirada en Dios, y que no es una palabra de juego, sino que es una palabra para su vida, para que tomen una buena decisión o para advertirles de cosas que vienen a su vida, así como ya les he hablado en otros videos de meses anteriores. Y ha sido así, aleluya, así como me han dicho palabras también en estas semanas de cosas que yo estaba esperando de parte de Dios, pero el Señor puede tomar un palo y te va a hablar. Nada de eso te va a salvar, ni el don, ni aunque profetices, ni aunque prediques, ni aunque seas el más maravilloso de los ministros. Aleluya. Pretende ir siempre, aleluya, haciendo las cosas bien e inspirado por Dios. Porque si tus decisiones y todo lo que piensas, todo lo que haces, piensas que eres tú, estás en un gran problema. Estás en un gran problema. Y te tiene que causar ruido si eres un hijo de Dios, si obras a través del Espíritu Santo. Por eso que es importante todo lo que decimos y todo lo que hacemos, no porque a ti no te resulte, aleluya, apaleas a otro y piensas que estás bien, que son tus palabras y que es tu intelecto. Nada de eso es de Dios. Y lo sabes muy bien. Aleluya. Hablo de muchos lugares y muchas personas. Esto no es como nosotros pensemos y creamos. Esto es como el Padre quiera fundamentarlo en nuestra vida. Y, aleluya, estos últimos minutos para ir cerrando. Ustedes saben, siempre me gusta usar herramientas de las velas japonesas, tendencias del lenguaje de análisis técnico. Y acá voy a usar para esta predicación, para dar un ejemplo de la toma de decisiones. En este caso, si eres dueño de negocio o te gusta tener suerte, entre comillas, no vas a un casino, pero ocupas herramientas de análisis técnico. Esta es una herramienta que se toma para tomar decisiones, para comprar o para vender, que se llama el RSI. El RSI es un índice de fuerza relativa, es un oscilador de momento que significa entre 0 y 100, que utiliza en conjunto las velas japonesas, pero es para tomar decisiones cuando hay una sobrecompra, una sobreventa, que después lo pondré aquí en el gráfico. Y tú tienes que tener ciertos estándares, tienes que tomar ciertas decisiones en tus negocios,
Y así como les hablaba de aquel personaje, que era un corporativo muy grande a nivel de América, y él dijo que en ocasiones cuando se salió de corporativo y que lloró y sufrió, pero empezó a tener vida, y él compró una startup, si no me equivoco, en la cual ahora es famosísima. Incluso pudo traer a Obama a Colombia, que es donde él vive, y él es mexicano. Y fue muy profunda su historia, pero yo le miraba a la cara, miraba sus ojos y miraba a aquellas personas que lo estaban entrevistando. Hablaban de mucho dinero, tienen jet privado, son empresarios multimillonarios, pero lo que ellos tienen no viene de Dios, no viene de Dios por ningún lado. Aquella persona habló de Dios, pero no practican lo de Dios. Es lo mismo, él dijo que ocupaba en algunos momentos de su vida, como él es casado y tiene hijos, tomó decisiones con su patrimonio, que eso es complicado. ¿Por qué? Porque él era gerente corporativo de esa gran compañía que dije para el mundo, pero hay ciertas cosas que tú eres ignorante, y cuando tú eres ignorante en algunos aspectos de tu vida, te vas a equivocar por más que seas el gran empresario. Pero hay cosas que tú tienes que ir formándote y fundamentarte. En este caso, como nosotros nos fundamentamos en la roca, ellos se fundamentan en sus principios y en cosas carnales que se fracturan a la larga, y que casi tomó malas decisiones porque su inspiración no venía de Dios. Pero puedo entender que algunas cosas, sobre todo en la enfermedad de su hija, se manifestó Dios. Aleluya, porque de su boca, de sus labios, salió la palabra Dios en varias ocasiones. Pero cuando tus decisiones no vienen totalmente inspiradas de Dios, por Dios y por el Espíritu Santo, tú vas a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque así como les he hablado, en este caso el RSI habla de que cuando es un 70% hay una señal que hay una sobreventa. También existen sobrecompras. Perdón, cuando está en 70 hay un activo que está en una sobrecompra, y cuando está en 30 hay una sobreventa. Pero siempre tiene que haber un equilibrio, y no puedes tomar solamente una herramienta. Tienes que tomar la media móvil, el RSI, el MACD, tienes que tomar el gráfico, sacar tendencias, porque todo es cíclico, es como en la vida. Ustedes saben lo que pasó y que personas se hicieron millonarias aprovechando aquellos años donde hubo tantas muertes y tantas cosas entre el 2019 y el 2022. Ustedes saben de qué me refiero, con ese virus que también fue manipulado por el ser humano, por el hombre, por las grandes élites de la tierra. Por eso tú tienes que ser inspirado por Dios, porque esa inspiración a través del Espíritu Santo va a hacer que cada uno de tus pasos vaya hacia el bien y te ponga en lugares de altura, te ponga en lugares donde tú estés. Y no lo dudes, mi amigo, mi hermano, aunque estés debilitado, te va a llevar a lugares de bien, a lugares donde serás próspero, pero no hablando solo de prosperidad como hablan algunas iglesias, que ahí no está Dios por ningún lado. Todo tiene que tener un equilibrio y una estabilidad en Dios, pero para eso tú tienes que ir en profundidad en Él, para que seas inspirado por Él y seas lleno del poder de Dios. Y acá el último ejemplo, en Éxodo 35, voy a leer el 31 específicamente, que es del llamamiento de Bezalel y de Aholiab, que eran aquellos hijos que pertenecían al pueblo de Moisés cuando los sacó de Egipto, y tenían mandatos e inspiración. Y ahí tú puedes ver algunas cosas, pero sin desviarme, en el 31, en el Éxodo 31, Éxodo 35 y el versículo 31 dice así: y lo ha llenado del Espíritu de Dios
en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. En el 32, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en el 33, y en la talla de piedras de engaste y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Esto lo habla acá, que es el mismo Dios dando esa inspiración, porque ellos tuvieron que hacer el arca del pacto. Eran varillas de madera bañadas en oro, otras figuras bañadas en plata, el mismo cofre, todo tenía una forma exacta. Cada uno de los relieves, cada una de las figuras, la simbología, las velas, los candelabros, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, las telas, todo tenía una medida exacta y eso fue inspirado. Aquí puedes conectar todas las palabras, mi amigo y mi hermano. Todo fue inspirado por Dios. Aleluya. Pero incluso cuando ahí comienza todo ese camino, toda esa larga historia de tantos años en el desierto, donde personas fueron inspiradas y otras fueron desechadas porque amaban la oscuridad. Por eso esa inspiración tiene que venir del Padre, para que puedas salir adelante, para que puedas tener nuevas fuerzas y todo lo que hagas sea para bien y tus gráficos y tu vida sea alcista y no bajista. Espero que haya sido una predicación poderosa para tu vida, para la vida de tu familia, para tomar buenas decisiones. Y no porque veas algo en alto te va a convenir. Hay que ser muy fino y pedirle esa inspiración al Señor para tomar buenas decisiones. Todo va entrelazado en la palabra. Si bien hay cosas que se parecen o que van conectadas, pero siempre hay algo más inspirado por el Padre para dar una predicación poderosa. Y ahora haré una pequeña oración para entregar esta palabra. Muchas gracias, Padre Celestial. Voy a tu presencia, mi Señor. He dado esta palabra poderosa que viene de ti, una palabra inspirada por ti, mi Señor Jesucristo. La fuiste preparando y amasando en estos días. Aleluya. Hasta que vino esa inspiración perfecta, mi Padre Celestial. Así conecta su mente y su corazón, conecta a su familia, a sus familiares, cada iglesia, cada persona, cada ministro que esté debilitado en esta hora. Inspíralos a través de esta palabra en el momento y tiempo que sea, Padre Celestial, en la hora y día que sea, en su país, en su pueblo, ciudad, donde sea, Padre Celestial. Ayúdalos, Padre Santo. Dale fuerza, dale un renuevo en su vida y sé la inspiración a través del Espíritu Santo. Así también aquellos que están débiles o que no conocen al Padre, levanten su mano y díganle: Señor Jesús, vengo a ti en esta hora. No te conocía o estoy debilitado. Te entrego mis cargas, te entrego mi vida. Ayúdame en este camino. Cada paso que dé que sea inspirado por ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres hasta que vuelvas por segunda vez y pueda gozarme contigo en las bodas del Cordero. Abrázame en el dolor, en la enfermedad, en la escasez y dame siempre una nueva oportunidad mientras viva. En el nombre de Jesús todo te lo he pedido, Padre Celestial. Amén y amén. Maravilloso es nuestro Padre. Maravilloso es el poder de Dios. Que Él sea tu inspiración para ti, para tu familia y tu descendencia. Espero que tengas una maravillosa y bendecida semana. Te lo deseo en el nombre de Jesús. Amén y amén.